Perfecto. Bien, entonces como les decía, una curva de distribución simétrica, como es la que tienen aquí en el centro, media, mediana y moda son exactamente iguales, sus valores son iguales. Pero cuando tiene un sesgo, una inclinación, una falta de datos, un valor distinto al peso específico de todos los datos, como ven en la primera gráfica, que es a la izquierda, pues media, moda y mediana pues se moverán, ya no coincidirán, ya no tendrán el mismo valor. Lo mismo pasa si el sesgo, la falta de datos, disminución en el peso específico de los datos de una distribución se mueve hacia la derecha, pues media, moda, mediana y moda cambiarán. En este caso verán que alguna será mayor que otra. ¿Sí lo ven? Entonces, sobre esas fluctuaciones que se logran, los estadísticos logran medir el grado de sesgo o asimetría. Sobre esas fluctuaciones que se trabajan. Entonces vamos a ver cuáles son los primeros. El primero, si no me equivoco, es el coeficiente de Pearson. No veo aquí un segundo. Perfecto, entonces el primero que trabaja sobre eso es Pearson y diseña el coeficiente de asimetría de Pearson, que no es más que, atención aquí, que es la media aritmética menos la moda dividido entre la desviación típica, S, nos da el coeficiente de asimetría. Esta fórmula más abajito es exactamente la misma, solo que vi en alguna bibliografía el nombre esto de AS se tiende a confundir. Pues perfectamente ustedes pueden ponerle, no hay ningún problema, ya hemos trabajado, yo he llegado al convenimiento con ustedes que la nomenclatura la pueden facilitar de la manera que a ustedes se les vea más fácil, disculpen la redundancia, pero la pueden llamar K, que es coeficiente de asimetría de Pearson, como está aquí. Mientras los datos sean exactamente lo mismo, pues no va a haber ningún problema. Y este se calcula con la diferencia de la media aritmética menos la moda entre la desviación típica. O sea, veamos aquí el primer caso. Si el sesgo es a la izquierda, como tenemos en la primera gráfica, la media pues va a ser menor a la moda, ¿cierto? Y al hacer media, o sea, o la moda va a ser mayor que la media, ¿cierto? Si la moda es mayor que la media y estamos restando la moda aquí, ya lo saben por matemática, la moda es mayor que la media, pues el valor va a negativo. Se va a notar esta diferencia. Y en este caso, para un coeficiente de asimetría de Pearson, el valor es negativo, pues el sesgo es a la izquierda. Nos determina que el sesgo es a la izquierda. De este lado está el faltante, el sesgo. Por el contrario, veamos esta otra gráfica aquí a la derecha. Sería la media menos la moda. En este caso, la media es mayor. Uy, esta raya me sale un poco grande. La media sería mayor. Y al hacer la resta, veamos aquí la gráfica, la fórmula, perdón. Media menos moda, al hacer la media mayor, pues el valor dará positivo. En este caso, el coeficiente de asimetría de Pearson da positivo. Y significa que el sesgo está hacia la derecha. El sesgo o el falsante. O es una asimetría hacia la derecha. ¿Entienden eso, verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Ahora yo le hago una pregunta. Y pendiente con esto. Si restando, vean, trabajemos sobre la fórmula. Miremos sobre la fórmula. Si restando media aritmética menos la moda, ya tengo que me dé positivo y negativo tanto a la derecha y a la izquierda. Y con eso yo consigo la asimetría. Y el tamaño de la diferencia me da cuán asimétrico es. Les pregunto yo a ustedes. Que esta es una preguntita de examen. Pero voy a adelantarme. ¿Por qué la divido entre la desviación típica? Escucho.
escucho. Ya lo habíamos trabajado. Mire, por aquí está un dato. Primero porque es un coeficiente. Coeficiente no lleva unidades, ¿cierto? Entonces, si la variable está en kilogramos, aquí kilogramos menos kilogramos, pues no va a dar kilogramos. Al dividir entre la variación típica, que también es kilogramos, se cancelan las unidades. Y los coeficientes no tienen unidades. Y se divide entre un valor relativo de la misma variable, es para que poder comparar el coeficiente de asimetría con cualquier otro coeficiente de asimetría, ¿cierto? De otra variable o de otra distribución, para poderlos comparar. ¿Se acuerdan, como se lo dije en la introducción, que estos valores, porque si aquí me va a dar un valor x barra menos mu, me va a 20, 30, cualquier valor me va a dar, ¿cierto? Al dividirlo en ese también me va a dar un valor, pero bueno, qué sé yo si eso es mucha simetría o poca simetría. Entonces yo tendría que compararlo con otras distribuciones. Cuando en un ejercicio o en un trabajo de investigación me toca comparar dos distribuciones, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo. Entonces está bien hecho que sea un coeficiente para poder hacer las comparaciones. Por cierto, observé errores como eso en el examen pasado, bueno, así que son imperdonables, porque ustedes estuvieron comparando, y se lo escribí ahí, estuvieron comparando unas medidas con otras. El examen pasado me estuvieron comparando eh, un valor cuartílico con un valor percentílico, se los puse. Les puse ese ejercicio para que ustedes determinaran que no se podía hacer comparar, porque son dos valores distintos. O sea, si yo tengo un percentil cuartílico y otra distribución con un percentil cuartílico, pues no lo puedo comparar. De hecho, el ejercicio que le hice en clase y quedó bien grabado, recuerden, yo les calculé, puse el ejercicio y calculé moda, y calculamos, comparé ambas modas. Después calculé, no, en ese caso rango, calculé el rango de los dos y hice una conclusión de los dos distribuciones y comparé rango. Después calculamos índice cuartílico y comparé ambos índices cuartílicos, y hasta que llegamos a varianza, desviación típica, coeficiente de variación, y siempre comparé a ambos, señores, coeficiente de variación con uno otro. En el examen le puse que hiciera una comparación distinta, pues ustedes compararon valores distintos y eso está, tiene que ser muy cuidadoso al respecto. Héctor, ¿ibas a preguntar algo? Profesor, voy a aprovechar para comentar su respuesta. Profesor, al respecto, sí estoy de acuerdo totalmente, porque hay medidas que no se pueden comparar, y usted lo explicó en clase. Hay medidas que no se pueden comparar, inclusive dijo que la que mayor podía comparar medidas distintas era el coeficiente de variación. El único. Ajá, ajá. Pero en la pregunta en cuanto a los criterios que usted explicó cuando la fórmula de la moda, profesor, yo recuerdo que usted cuando explicó lo de la varianza, usted dijo que si era mayor que cero, había mayor dispersión. Si era menor que cero, había poca dispersión. Y si era igual a cero, no había dispersión. Pero, Entonces, ahí, o sea, ok, no pregunto, se supone que obviamente o hay dispersión, o hay menos, o hay más, pero también pudiera darse la opción de que no hubiera dispersión también. aunque si ya recuerdo esto, pero bueno, exactamente eso no lo estaba preguntando. Esa no era la pregunta, si había o no había dispersión, sino cuál es la interpretación que se hacía al respecto de utilizar la moda. Y exactamente se determina, cuando era cero, era la diferencia entre los desvíos, la sumatoria de los desvíos, xi menos x barra, la sumatoria de los desvíos. Ese es el que da cero exacto, o el que se compara con cero.
Y sí, también, sí, también. Si daba cero, pues no hay dispersión, ningún tipo de dispersión. Pero recuerdo que eso no era exactamente lo que te estaba preguntando. La conclusión iba, y ya recuerdo la pregunta, era si yo utilizaba la moda para hacer iba a modificar la fórmula de varianza o desviación típica, bueno, tenía que concluir, interpretar que esa varianza era con respecto a la moda, porque estoy incluyendo la moda en la fórmula, estaría incluyendo la fórmula. La misma pregunta que me acaba de hacer al inicio de esto. Pero se puede hacer con respecto a la mediana, con respecto a la moda. Bueno, si la media y la mediana es una medida de tendencia central, yo lo puedo hacer con respecto a la moda, a la media a la moda o a la mediana, perdón. Pero tengo que especificar en la interpretación, que es lo que le estaba preguntando, que se hacía, que esa varianza o esa medida que estoy tomando era con respecto a la moda. ¿Me entiendes? Por ahí va la conclusión. Eh, ¿Prosigo? Sí, Héctor. profe. Sí, continúo. Sí, profesor. Porque es Bien, bueno bueno. para... Ajá. No, que es bueno porque o sea, es muy interesante porque sus preguntas son muy reflexivas. Y entonces hay que saber para no volver a caer en el error y pues responder exactamente lo correcto. Cierto, cierto, cierto. Mi examencito, vamos que lo tomen con un poquito de calma, se concentren, lean un poquito más, vean el video un poquito antes de presentar el examen y reflexiones. Lo que me gusta porque la estadística es esto, la estadística eh, es distinta a la matemática es bastante cálculo, la estadística no, la estadística tiene ese aspecto de interpretación y es muy importante. Una pregunta, Dígame, ya es que estoy confundido aquí. dígame. Con respecto a a la fórmula de lo que es la varianza científica, yo podría sustituir la media por la moda. Sí, lo acabo de decir, lo que estamos hablando, sí. Ok, y así como lo puedo hacer por la media y la moda, la mediana también. Sí, si tus Ok, datos, si no tienes la media, si tus datos, si alguna distribución, eh, lo más característico es la moda, tú lo puedes hacer con respecto a la moda, ¿cierto? Yo puedo calcular una desviación con respecto a la moda. ¿Cómo se desvían los datos con respecto a la moda? Perfectamente se lo puedo hacer. Se puede hacer, es lo que le pregunté. Solo que tu interpretación tiene que decir claramente que lo estás haciendo con respecto a la moda. Que esos datos varían en tal porcentaje que haya dado, positivo, negativo o no varían, con respecto a la moda. y eso es Exactamente. porque, por lo menos en el trabajo que usted no puso en línea, hay una parte que dice, pero si la distribución es asimétrica, entonces diremos que la distribución es sesgada. En ese caso se debe utilizar la mediana o la moda, ya que la media de por sí sola no ofrece un buen comportamiento en circunstancias. Entonces, esta interpretación corresponde a esto. Ay, no te escuché bien, Héctor. Digo, Joan. Que por lo menos en la literatura que usted puso en línea, Ujú. hay una parte que dice, pero si la distribución es asimétrica, entonces diremos que la distribución es sesgada. En ese caso se debe utilizar la moda o la mediana, ya que la media por sí sola no ofrece un buen comportamiento. Exacto, exacto. Pero, pero o sea, no porque, bueno, si da asimétrica, bueno, Exacto. lo que estoy explicando en este momento, lo que estoy explicando, vea, si la distribución, lo que acabo de explicar, si es asimétrica a la izquierda o a la derecha, entonces utilizo, no como medida de tendencia central, sino utilizo esta diferencia que hay entre media y moda para hacer el cálculo del coeficiente de asimetría. Eso es lo que quiere decir lo que está en el material que leíste. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, eso es lo que quiso decir, lo que quiere decir ese material. Bueno, ahí está escrito como está casi, como lo dice la biografía y aquí está la explicación. En este caso, la explicación de la clase. Eso es lo que significa todo eso. Que como se inclina a la derecha e izquierda y ahí se me modifican media y moda, pues yo utilizo esos parámetros para hacer el coeficiente
de asimetría. Bueno, entonces prosigo. Bueno, no voy a hacer cálculos, esto está extremadamente sencillo. Lo que sí ustedes pendiente con todo esto, pendiente que tienen que, para el cálculo de asimetría de Pearson, tienen que calcular la media, calcular la moda y la desviación típica. Se necesitan esos valores para calcular y creo que ya están duchos en el cálculo de esos tres valores. No voy a hacer ejercicios numéricos de esto porque no es necesario. Y este coeficiente se compara así: negativo es a la izquierda, el valor positivo es a la derecha, y bueno, y el valor numérico se comparará con otra, no tienen una comparación numérica. En este caso no es si pasa de 0,3 o 0,4 o 3, no tiene un valor de comparación, simplemente compara entre positivo y negativo. ¿Ok? Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. Estos casos son para datos con intervalos de clase y para datos así, no agrupados, o sea, datos simples, pues. Sí, No sé. para ambos datos, agrupado o no agrupado, serie O o sea, distribución, es lo mismo. ok, para serie, yo puedo hacer esta curva para serie, normales, simple, Pero por supuesto, ¿sí? sí, claro. Sí, claro, no que se van a repetir los datos, pero por supuesto, para curvas, normalmente es para datos agrupados, ¿cierto? Normalmente. Pero bueno, perfectamente también se puede hacer para datos no agrupados. Y usted tiene que saber, bueno, ya sabe que para calcular la media y moda y desviación típica, datos agrupados pues van multiplicados por la frecuencia. X, xi menos x barra por fi por la frecuencia. Recuerda. De hecho, a lo último, si hay ejercicio, si tengo un ejercicio para esto, bueno, por el cálculo de los momentos. Pero ya ustedes ya saben eso, ¿cierto? Prosigo, Sí, ahora sí. sí, profe. Ok, continúo. Bien, creo que después de coeficiente de simetría de Pearson, toca... bueno, lo que les decía, ya siempre me adelanto a las cosas. Si el valor del coeficiente es 0, distribución es simétrica. Obviamente, ¿cierto? Me va a dar 0 de antemano, no tengo que hacer cálculo. Si x barra es igual a la moda, al restarlo da 0. Y el coeficiente de simetría es 0. No tengo por qué calcular la desviación típica. Si su valor es mayor de 0, o sea, positivo, la simetría es a la derecha, positiva. Si su valor es menor a 0, o sea, negativo, la simetría es a la izquierda, entonces simetría negativa o asimetría a la izquierda. El sesgo es a la izquierda. Bien, ahora vamos con el coeficiente de asimetría cuartílico. Es bastante sencillo. Teoría, pasa casi lo mismo, ¿cierto? En una distribución, en este caso, esta que está aquí sesgada, el coeficiente de asimetría Q1 se va a mover hacia la izquierda, el Q2 como siempre va a estar en el centro o en el centro dependiendo de los valores que dé, y el Q3 pues es un poquito mayor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este coeficiente de asimetría cuartílico? Esto es lo que ven aquí abajo, su fórmula, ese KQ, es el coeficiente de simetría cuartílico, es la diferencia de Q3 menos Q2 menos Q2 menos Q1 dividido entre Q3 y Q1. O sea, aquí voy a hacer, vamos a marcar porque es necesario que marque. Entonces está lento el sistema. Perdón. Uy, esto está lento. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí. Perfecto. Bueno, concentrémonos en la fórmula. Dice Q3 menos Q2. O sea, este espacio que hay aquí entre Q3 y Q2, lo subrayo. Este tamaño que hay aquí. Eso lo voy a restar menos Q2 menos Q1, menos el tamaño que hay aquí entre Q2 y Q1.
Hasta ahí, ¿cierto? Esos dos lapsos es lo que voy a comparar. Y pues obviamente aquí también voy a poder determinar un coeficiente de asimetría, porque si la distribución se me mueve, se sesga a la izquierda o a la derecha, pues va a haber una variación entre estos tamaños. Q2 y Q1 pues va a tener un tamaño distinto a Q2 a Q3, ¿cierto? Si lo ven. Y si se mueve a la izquierda, pues un tamaño va a ser más grande que otro. Sobre la diferencia de estos tamaños, pues yo logro determinar el coeficiente de simetría. O sea, si Q2 menos Q1 es mayor, va a dar negativo, ¿cierto? Si este que está aquí, voy a subrayarlo aquí en la fórmula. Q2 menos Q1, al restar este valor, es mayor que esto. Cuando yo lo reste aquí, supongamos que aquí me dé 5, por ejemplo. Voy a poner que aquí el primero... es que este ratón está... Supongamos que te da 5. Y la diferencia que el Q3 menos Q1 me va a dar 2. Entonces el T5, esta diferencia va a ser negativa, ¿cierto? Y al ser más grande Q2 menos Q1, el valor negativo va a ser el mayor. Este ratón se está comportando muy extrañamente, me disculpan. Bien, les decía entonces al ser el valor mayor, pues va a dar negativo, ¿cierto? Si el Q2 menos Q1 es negativo, es mayor, el valor va a dar negativo y el sesgo es nuevamente a la izquierda. El sesgo sería a la izquierda, de este lado, ¿cierto? Obviamente, porque el Q1 se movería hacia la izquierda pronunciadamente, ¿cierto? Entonces Q1 menos Q2 es mayor y el sesgo sería a la izquierda. Y entonces el valor de este valor del coeficiente de cuartílico pues también daría negativo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, me gustaría hacerle una pregunta. Dígame. Entonces, ¿me puede, por favor, indicar cuál es la importancia de este coeficiente? O sea, ¿en qué me ayuda para saber lo del sesgo? Nuevamente la utilización del coeficiente va a ser dependiendo de los valores que yo tenga, ¿cierto? Si tengo cuartiles, pues trabajo con cuartiles y tengo inmediatamente este valor. Este también tiene una importancia que lo vemos más adelante, que me adelanto a darte la importancia. Como este lo estoy dividiendo entre... Ay, perdón. Bueno, ok. Como este lo estoy dividiendo entre Q3 y Q1, que es el valor extremo, se aprendió que iba a ser entre todos el mayor, ¿cierto? Q3 menos Q1 es el rango completo de los cuartiles. La distancia de los cuartiles, no de toda la distribución, sino de los cuartiles. Esto me va a permitir valorar esto que ven aquí abajito, que el coeficiente de simetría va desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque yo una vez que hago la resta de las dos porciones de entre Q2 y Q3 y la otra porción Q1 y Q2, los divido entre Q3 y Q1, que es la parción total. Es la fracción entre un total, ¿cierto? Es como lo sumando. Si yo estuviera sumando A más B es igual a C, la diferencia de ellos lo divido entre el total, que es C. O sea, lo divido entre su mayor. Al dividirlo entre su mayor, discúlpeme, tengo un rango de valores, obviamente, que va desde menos 1 hasta 1. Y eso me va a permitir hacer comparaciones más precisas, distintos al anterior. Ahora aquí vean que dice, para valores mayores a 0,3 se considera una moderada o pronunciada simetría o sesgo. Y para valores cercanos a 0,1 se consideran valores
de simetría moderado. Ya tengo una aproximación para decir si es moderada o es pronunciada el sesgo. Y lo puedo comparar con estos valores, repito, cercano a 0,1 es moderado. Por encima de 0,3 es una asimetría bastante pronunciada. Y esto es lo que me permite, esta es la ventaja de trabajar con los cuartiles, que como lo estoy dividiendo entre un valor total de todos ellos, repito, los cuartiles van de Q1 a Q3 y finalmente en la fórmula yo divido entre Q1 y Q3, pues eso me va a permitir estos rangos de valores y me va a permitir una medición un poco más precisa. ¿Lo ven? Entonces Sí, quedan, profe. perfecto, entonces quedan dos variables, dos dimensiones que yo tomo en cuenta para, como la pregunta que me hizo Héctor, sobre por qué ventajas, porque yo voy a usar Q3, bueno, depende. Repito, dos cosas. Si tengo la medida de los cuartiles, pues rápidamente mido un coeficiente de simetría en función a los cuartiles. Y tengo también esta ventaja que tengo una medición un poco más precisa porque ya tengo unos rangos, unos valores con los cuales comparar. Y por cierto, les adelanto también a ustedes algo muy importante. Si ya tengo que los cuartiles me va a medir entre -1 y 1, pues eso me sirve para que mis resultados no me salgan mal en un examen y tampoco en una valoración de una investigación que yo estoy haciendo. Porque al calcularlo me da 2, me da 4, me da 5, me da 20, pues ustedes tienen que detenerse inmediatamente y decir, esto me está saliendo mal. Cometí un error matemático, en alguna parte cometí un error porque no me tiene que dar entre -1 y 1. Eso, repito, como hemos visto casi con todas las mediciones que hemos visto durante toda esta estadística descriptiva, son varias mediciones dependiendo de las características y las ventajas que me aporte cada una de ellas y las condiciones en las cuales yo la puedo aplicar. De eso se trata la estadística y de eso se trata, por eso le estoy dando. Yo le doy varias herramientas y ustedes escogen la herramienta más idónea para hacer el tratamiento estadístico. ¿Ok? ¿Respondí a tu pregunta, Sí. Héctor? Sí, profesor. Perfecto. Importante, porque al momento del examen, cuando te pregunta, entonces uno tiene que seleccionar la fórmula más adecuada para dar la respuesta correcta y hacer el planteamiento idóneo. Correcto. ¿Sí? E incluso saber interpretar, tienen que saberlo todo. ¿Sí? Incluso si le dicen, mire, si usted le da un valor de 0,3 y le dicen que no se pasa de -1, ¿cuál sería el valor? Entonces ya tienen que saber, me están hablando de coeficiente de asimetría cuartílico. Al hablar de entre -1 y 1, me están hablando de cuartílico. No me hablan de valores, como es el otro. Bueno, entonces me están hablando del coeficiente de Pearson. Me hablan de moda, me dan la moda, a mí me dan la moda. Si a usted un valor, porque a veces ocurre, hay ejercicios como eso, además que yo siempre, aunque yo no soy tan así, pero hay ejercicios que no le dicen, mire, te dan la moda, te dan la media y la desviación típica, te piden calcule la simetría. Bueno, te están diciendo que es por coeficiente de Pearson, ¿cierto? Tú tienes que saber. Te dan los cuartiles, lo haces por coeficiente de asimetría cuartílico. Todo depende de las condiciones y las características del ejercicio. Bien, entonces continúo. Creo que ya es más. Continúo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, esto tiene esa ventaja y particularmente me gusta porque por lo menos hay unos valores con los cuales yo puedo comparar y eso es muy, muy útil en estadística. Es una ventaja que tiene sobre... Por cierto, también hay coeficiente percentílico, que es casi lo mismo que se hace con el cuartílico, pero bueno, no, como es la misma técnica, el mismo principio, pues eso sí lo vamos a... no lo vamos a dar en este caso, pero el coeficiente percentílico también existe y es el mismo procedimiento. Bien, entonces vamos a los momentos. Bien, coeficiente de asimetría de momento se calcula con los momentos y entonces es momento, para que valga la redundancia,
para explicarles qué es esto de momentos. Es algo un poco particular de la estadística. Tratan de asimilarlo con los momentos de física, lo que se estudia en física, pero bueno, yo no, particularmente no le encontré ninguna explicación, entonces no entremos en detalle con respecto de dónde salen los momentos. Lo cierto es que matemáticamente el momento es, y aquí voy pues este ratón, la computadora hoy no me está dejando entrar. Perfecto. Entonces momento es, atención que esto es muy particular, momento es los desvíos xy menos x barra elevados a una potencia. Atención con esto, aunque espero no confundirlo. Momento es los desvíos, o sea, xy menos x barra elevados a una potencia, como ven aquí. Y se lo repito nuevamente, momento es los desvíos, o sea, xy menos x barra elevado a una potencia. Y así, tal como están, esos son los momentos. Momento 1, m1, como está en la primera fórmula, significa que x barra menos xy menos x barra yo lo elevo a la 1, que es como elevarlo a la nada, ¿cierto? Es una teoría elevado a la nada. Y esto ya lo hemos estudiado, esto da 0. Entonces, el momento 1 siempre da 0, porque no estoy elevando la potencia a nada. Entonces, no estoy viendo los desvíos, y la sumatoria de los desvíos para una distribución tiene que dar 0. El momento 2 significa que a la desviación, a los desvíos, xy menos x barra, yo lo elevo al cuadrado, lo elevo a la 2. Y esto ya ya lo hemos visto. Entonces coincide, momento 2 es exactamente igual a este s, es s elevado al cuadrado, que es la varianza. Momento 2 es igual a la varianza. Matemáticamente es igual. Finalmente, y momento 3 no es más que los desvíos, o sea, x barra, xy menos x barra elevado al cubo. Este 3 que está aquí quiere decir que está elevado al cubo. Y cuando yo elevo al cubo, bueno, el valor que me dé, ese sí va a ser momento 3. Y con el momento 3 es que se trabaja el coeficiente de asimetría de los momentos. ¿Lo entienden? Resumidamente, para calcular el coeficiente de asimetría de los momentos o con los momentos, X, le va a aparecer, tienen que hacerlo en el cuadro de distribución, una barra, una columna más donde xy menos x barra lo eleven al cubo. Eso es todo, matemáticamente eso es. Pero eso es el concepto de momento. Y repito, de hecho aquí viene la fórmula de... La fórmula de coeficiente de asimetría de momento es alfa, se identifica con alfa 3. Y es momento 3 dividido entre la desviación típica al cubo. Repito, el coeficiente de asimetría de momento se identifica con alfa 3 y se calcula dividiendo el momento 3, como lo ven en la fórmula, entre la desviación típica elevada al cubo. Ese valor que da, ese es el coeficiente de asimetría de momento. Y también puede dar, como estamos elevando los desvíos xy menos x barra, lo estamos elevando al cubo, entonces ya aquí puede dar positivo o negativo. Y como ya hemos visto que el coeficiente de simetría puede dar negativo y positivo, y eso me va a indicar hacia dónde se inclina el sesgo. Y bueno, finalmente lo elevo entre la varianza del cubo, bueno, porque claro, como los momentos están elevados al cubo, también elevo la desviación típica al cubo para que los valores estén relativamente equilibrados. ¿Lo entienden hasta aquí?
Sí, Sí, profesor. Creo que a lo mejor fue que yo copié mal, pero creo que en el material que usted mandó estaba la S, no estaba la S al cuadrado, pero ¿Cuál ya dice? quedó igual, ya quedó Ah, sí. igual, claro. En el momento 2 Qué creo raro. que a lo mejor fue que yo leí mal, porque yo siempre hago un resumen antes de la clase. Creo que la S estaba sin el cuadrado, pero ya quedó claro que entonces el momento 2 es la varianza. Ah, de repente no salió por el margen. Pero bueno, sí, es ese al cuadrado, varianza. Pero bueno, M1 y M2 son simplemente explicación. Lo importante aquí es M3, momento 3, que es el que se utiliza para el cálculo del coeficiente. Oh, ¿preguntas? no, profe. Perfecto. Entonces creo que aquí, bueno, entonces, creo que ya no me queda poco tiempo, pero bueno, vamos a ir arrancando, no importa, lo vuelvo a explicar. Este ratón no se está moviendo para nada bien, porque está muy lento está lento esto el sistema. Oh, bendito sea, tengo problemas. Mm, mm, ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, creo que... Sí, sí. sí, no me he dado cuenta. El sistema me está indicando nuevamente que queda un minuto, así que en cualquier momento volvemos a cerrar, nos volvemos a invocar. Creo que por eso que está bastante lento el sistema. Yo no puedo mover el ratón en este momento.